Hasta el año 2022, Madonna ha publicado 14 álbumes de estudio, 3 álbumes de bandas sonoras, 6 álbumes en directo y 7 recopilatorios, además de 38 lanzamientos limitados. Reconocida por el Guinness World Records como la artista femenina mejor vendida de todos los tiempos, Madonna cuenta con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, aunque en una entrevista en The Tonight Show afirmaba que había alcanzado los 400 millones. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de todos los pormenores de la verdadera reina del pop. Hoy, la inmaculada discografía de Madonna. En 1982, Madonna firmó un contrato discográfico con Sire Records, propiedad de la compañía discográfica Warner Bros. Su primer lanzamiento oficial fue el álbum homónimo, Madonna, lanzado en 1983, que alcanzó el 8º puesto en la lista Billboard 200 y que fue certificado disco de platino en 5 ocasiones por la Asociación de la Industria Discográfica. A este álbum le siguió Like a Virgin, lanzado en 1984, que se convirtió en su primer éxito en varias listas del mundo y fue certificado como disco de diamante. Su tercer álbum de estudio, True Blue, lanzado en 1986, alcanzó el número 1 en 28 países, todo un récord para la época, y en 1992 fue nombrado el álbum más vendido en la historia por una mujer en el renombrado libro de los récords mundiales Guinness. Al año siguiente, en 1987, Madonna publicó Who's That Girl, banda sonora de la película del mismo nombre, y su primer recopilatorio de mezclas, You Can Dance. Ambos álbumes alcanzaron disco de platino en Estados Unidos. Finalmente, Madonna culminó la década de los 80 con su cuarto álbum de estudio, Like a Prayer, lanzado en 1989, que la convirtió en la mujer con más álbumes en el número 1 de la lista Billboard 200 durante los años 80, solo detrás de Bruce Springsteen. ¿Cuál de estos álbumes es tu favorito? Deja tu comentario. Wikidona. Madonna inició la década de 1990 con el lanzamiento de I'm Breathless, lanzado ese mismo año, con canciones inspiradas en la película Dick Tracy, además de The Immaculate Collection, su primer recopilatorio de grandes éxitos. Este último se convirtió en su segunda certificación de diamante en Estados Unidos y sigue siendo el álbum recopilatorio más vendido por un artista en solitario, con más de 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo. En 1992, fundó su propio sello discográfico, Maverick Records, como empresa conjunta con Time Warner. Sus siguientes lanzamientos bajo Maverick fueron los álbumes de estudio Erotica en 1992 y Bedtime Stories en 1994, así como la colección de baladas Something to Remember de 1995. Los 3 álbumes alcanzaron el estatus de multiplatino en Estados Unidos. En 1996, Madonna lanzó la banda sonora de la película Evita, en la cual tuvo un papel protagónico. Finalmente, consiguió su álbum de estudio más vendido de los 90 con Ray of Light de 1998, que vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo. ¿Cuál de estos álbumes es tu favorito? Deja tu comentario. Wikidona. Hola amigos de Wikidona, ¿cómo les va? Qué fingido. Esta es una pausa para recordarles que este video requiere mucho tiempo, mucho trabajo, así que te agradezco enormemente si le das like y si compartes. Hice 2 preguntas en el video. La primera es ¿qué álbum de los años 80 es tu favorito de la reina del pop?
Y personalmente yo me quedo con True Blue, un álbum luminoso, la primera gran reinvención en la imagen de Madonna, una voz más madura, letras que hablan del amor, de la fiesta, de la felicidad, un álbum espectacular por donde se le mire. Y también pregunté cuál de los álbumes de los años 90 es tu favorito de Madonna. Y yo personalmente me quedo con Ray of Light, un álbum introspectivo, aclamado por la crítica, una producción increíble. No tengo nada más que decir sobre ese álbum, aunque está por ahí con The Immaculate Collection para mí. Esos serían como mis dos álbumes, pero me quedo con Ray of Light a ojos cerrados. ¿Cuál es su álbum favorito de los 80 y de los 90? Continuamos con el video y les recuerdo que participen, compartan, suscríbanse y todo ese largo etcétera. Tras posicionar 5 álbumes en el puesto número 2 del Billboard 200 durante los años 90, Madonna regresó a la cima de la lista con Music, lanzado en el año 2000. Vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo, de las cuales 4 millones se vendieron solo en los primeros 10 días. Al año siguiente, lanzó su segundo álbum de grandes éxitos, GHB2, que compilaba canciones de su segunda década de carrera. Le siguieron los álbumes de estudio American Life y Confessions on a Dance Floor, del 2003 y del 2005 respectivamente. Confessions on a Dance Floor fue número 1 en 40 países con ventas globales de más de 10 millones de copias. Al año siguiente, Madonna lanzó su primer álbum en vivo, I'm Going to Tell You a Secret, que documentaba su gira Reinvention Tour del año 2004. En el año 2007 lanzó el DVD oficial de su gira Confessions, la cual vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo. Ese mismo año, Madonna firmó un contrato de 360 con Live Nation por $120 millones. Su contrato con Warner Bros. Culminó con su 11º álbum de estudio, Hard Candy, del año 2008, y con un compilado de grandes éxitos de toda su carrera hasta entonces, lanzado en el año 2009, titulado Celebration. ¿Cuál de todos estos álbumes es tu favorito? Wikidona. El último lanzamiento de Madonna con Warner Bros. Fue la grabación en vivo de la gira Sticky and Sweet Tour, lanzada en el año 2010. Bajo su nuevo contrato discográfico, lanzó 3 álbumes con Interscope Records. MDNA del 2012 fue su primer lanzamiento con el sello y su 5º álbum de estudio en el número 1 del Billboard 200. Le siguió la grabación en vivo del MDNA Tour, lanzada en el 2013, su 13º álbum de estudio Rebel Heart del 2015 y la grabación en vivo de su respectiva gira en el año 2017. 2 años más tarde, Madonna volvió a la cima del Billboard 200 con Madame X del año 2019, su 9º álbum en el número 1 de la lista. En el año 2021, anunció su regreso con Warner Music Group en una asociación que otorgaba a la discográfica su catálogo completo, incluidos los lanzamientos con Interscope. De esta manera, lanzó la grabación en vivo de su gira Madame X en el año 2021, seguido de una serie de reediciones para conmemorar sus 40 años de carrera. En el año 2022, lanzó un nuevo recopilatorio de remezclas titulado Finally Enough Love, que compila sus 50 sencillos número 1 en la lista Dance Club de Billboard. Gracias a este álbum, se convirtió en la primera artista femenina que ha tenido álbumes en el top 10 de Billboard 200 en cada década desde los 80. ¿Cuál de todos estos álbumes es tu favorito? Déjalo en los comentarios. Wikidona.
Hola nuevamente. Hoy si llegaste a este punto del video quiere decir que te gustó y te lo agradezco enormemente porque eso quiere decir que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Pregunté en el video qué álbum del año 2000 o de la década de los 2000 mejor dicho les gusta de Madonna. Y yo personalmente me quedo con Confessions on a Dance Floor, un álbum muy bien producido, el regreso de la reina del pop después de varios tropiezos comerciales que tuvo, y un álbum que personalmente ocupa un lugar en mi corazón porque con ese álbum conocí a Madonna. Y de la década accidentada de los 2010, entre todos esos álbumes yo me quedo con Rebel Heart, un álbum también bien producido, un álbum personal y un verdadero regalo para los fans de Madonna, lleno de éxitos y de algunas canciones que uno dice ¿qué está pasando aquí? Pero es Madonna al 100%. Y ya que llegaron a este punto del video, les agradezco enormemente. Vamos a conocer en la última parte cuáles son los álbumes más vendidos de Madonna. Dejen sus apuestas aquí abajo. Dejen también el álbum que menos les gusta de Madonna, de cada década. Personalmente de los 80 no me gusta Like a Virgin, para nada. De los 90 el álbum que menos me gusta yo creo que vendría siendo Evita. No me gusta ese álbum. De la década de los 2000 el álbum que menos me gusta yo creo que es Hard Candy. Uy, qué mal álbum. Y de los 2010 MDNA. Pésimo, asqueroso, horrible, comercial, plástico. Cualquier persona puede cantar esas canciones y no se notaría, y ha envejecido muy mal. También puedo ser polémico. De acuerdo con el sitio Best Selling Albums, los 5 álbumes más vendidos de Madonna son The Immaculate Collection, True Blue, Like a Virgin, Like a Prayer y Ray of Light, que en conjunto suman 105 millones de copias vendidas, mientras que su álbum menos vendido es Madame X, con solo 500.000 copias vendidas. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Wikidona, la primera y única Madonnapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.